En esta octava clase por fin vamos a empezar ya con los ciclos heroicos y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es hablar de qué es esto de los ciclos heroicos, cuáles son, cómo son, qué características tienen y todo eso. Entonces, por eso, antes de empezar de lleno con el ciclo tebano, vamos a hacer esta pequeña y brevísima introducción a los ciclos heroicos. Después, en el segundo vídeo de la clase de hoy, vamos a ver los inicios del ciclo tebano, vamos a ver todo lo relacionado con Cadmo, el iniciador de este ciclo tebano, y vamos a ver también al descendiente de Cadmo, que es Layo, a través de Labdaco y de, bueno, ya sabemos que las dinastías griegas pues tienen todas estas cosas. Y vamos a ver entonces a Layo, al crimen de Layo. ¿Qué es eso del crimen de Layo? ¿Qué cosas pasan? Pasan cosas muy terribles ya desde el inicio del ciclo tebano y vamos a cortar la clase justo antes de empezar con el siguiente paso de este ciclo tan interesante, que es nada más y nada menos que Édipo, posiblemente uno de los personajes más conocidos de la mitología griega y protagonista de, en mi opinión, la mejor obra de teatro, la mejor tragedia que existe en todo el mundo, en toda la literatura. Entonces nos dejamos ya un poquito de estos rollos y vamos ya a la introducción a los ciclos heroicos. Los ciclos heroicos relatan los episodios protagonizados por los héroes, sorpresa. Pero exactamente ¿quiénes son estos héroes? Pues estos héroes son los mortales y semidioses. Recordemos que héroes, semidioses normalmente se usan como sinónimos, pero se llaman semidioses porque básicamente suelen ser descendientes de un dios y también de un mortal. Entonces no son dioses por completo, no son inmortales y bueno, tienen una naturaleza más bien humana, aunque bueno, pues al ser hijos también de un dios, pues son superiores al grueso de los mortales, pero mortales al fin y al cabo con todos los defectos. Y estos héroes vivieron, por supuesto, en la edad de los héroes. Hesíodo, en su obra Trabajos y Días, recordemos que Hesíodo era, junto con Homero, el que puso en orden toda la mitología griega ya desde el principio de la literatura griega. Entonces, Hesíodo habló ya de las 5 edades de la humanidad. Entonces era la primera, que era la más próspera y se llamaba por tanto la Edad de Oro. Luego hubo un pequeño retroceso, entonces fue la Edad de Plata, pero la Edad de Plata también era bastante buena. Y luego ya por último llegamos a la Edad de Bronce. Y la Edad de Bronce pues ya era bastante similar a los humanos normales, pero aún así todavía eran de bronce. Es decir, era una humanidad buenecita, vamos a decir que era buenecita. Y luego llegó una raza de héroes que fue el único paso, el único escalón que en vez de bajar oro, plata, bronce, pues ahora subimos un poquito, ¿no? Entonces por eso tenemos la Edad de los Héroes, que no se corresponde con ningún metal y es la única que mejora respecto a la anterior. Entonces los héroes vivieron en esta Edad de los Héroes y bueno, ya después en esta Edad de los Héroes pues pasan todas las cosas que vamos a contar en todos estos ciclos heroicos. Y ya por último, una vez que los héroes de esta época de los héroes, de esta edad de los héroes, de esta raza de los héroes, una vez que ellos mueren, ya se acaba todo este rollo de los héroes y llegamos a la Edad de Hierro. Y la Edad de Hierro se caracteriza, pues, esto lo dice Ovidio de una forma muy gráfica y muy ilustrativa, pues la Edad de Hierro se basa en que los hombres pues básicamente se matan los unos a los otros con el hierro, ¿no? Entonces, esa es la peor etapa y esa es la que nos ha tocado vivir a nosotros según todos estos autores. Ya hemos dicho que quien introdujo este tópico de la edad de las edades de la humanidad, de las razas de los hombres, fue Hesíodo, pero después también Platón retomó esto y sobre todo Ovidio fue el que le dio ya una forma muy buena, aunque Ovidio no habló de 5 edades sino solo de 4, pero en fin. Curiosamente, la palabra héroe, que es tan sumamente importante en todo el imaginario griego y también romano, pues es de etimología incierta, es decir, no se sabe muy bien qué significa realmente héroe según su etimología
y es posible que esta etimología sea prehelénica, es decir, que era una palabra que ya estaba allí antes de que llegaran los griegos propiamente dicha. ¿Y qué pasó con estos héroes? Vamos a ver que el último ciclo heroico fue el ciclo troyano, y entonces en el ciclo troyano ya pues ahí se acabaron los héroes, ahí ya cuando murieron todos los héroes, los que lo merecían por supuesto, fueron al Elíseo, y a partir de entonces ya solo quedaron los hombres como tú y como yo. Tenemos dos grandes ciclos épicos. Decimos épicos porque estos ciclos estaban cantados en hexámetros dactílicos, que era el metro, era el verso, por así decirlo, del género épico. Épico, pues no se usaba como lo usamos hoy, que tenemos esto de épico todo el día en la boca, sino que épico hacía referencia sobre todo al tipo de poesía en que se contaban estos relatos heroicos. Entonces tenemos dos grandes ciclos épicos o heroicos, el troyano y el tebano. Después tenemos otros subciclos que también los vamos a comentar. Y bueno, la clasificación de todos estos ciclos se basa principalmente en dos criterios. En el criterio geográfico, es decir, dónde ocurre la acción de estos ciclos, y en el cronológico, es decir, cuándo ocurre. Veremos que hay ciclos que ocurren simultáneamente más o menos, pero por lo general los ciclos ocurren uno detrás del otro, ya que veremos que todos estos ciclos se estima que ocurrieron, es decir, los hechos en los que se basan estos ciclos, como en las películas, están basados en hechos reales, pero tienen poquito que ver con la realidad, ¿no? Pero al fin y al cabo basados en hechos reales. Y entonces estos hechos se estima que ocurrirían entre el siglo XVI, XV a.C. hasta el XIII, XII, por ahí, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de estos ciclos heroicos? Pues la finalidad es la de dar cohesión al pueblo griego. Al fin y al cabo, las mitologías en general, una de las razones que tienen, aparte de explicar el mundo y todo esto, es dar cohesión al pueblo que cuenta estas mitologías. Ya hemos visto unas poquitas de cosas, pero ahora vamos a definir un poquito mejor quiénes son estos héroes, cómo son también estos héroes. Pues son reyes normalmente, o al menos parte de la nobleza, o relacionados de alguna forma con la nobleza, y suelen vivir en palacios y suelen tener un gran poder y un gran séquito. Estas historias de los héroes, al fin y al cabo, los héroes hemos visto que son fundamentalmente humanos, y son, por tanto, historias más verosímiles que las historias de los dioses que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, las historias de los dioses pues eran un poquito bastante inverosímiles. Estas historias de los héroes, pues, por supuesto, tienen sus cositas que dices tú, bueno, esto no sé cómo los griegos realmente se lo creían, pero al fin y al cabo eran bastante más verosímiles, bastante más cercanas a la realidad. Y como ya hemos dicho, las historias en las que se basan ocurrían entre más o menos el 1500 a.C. y el 1200 a.C. y esto casualmente coincide con la época micénica, es decir, esta época micénica se corresponde con el periodo en el que Grecia era un centro de poder internacional. Luego veremos que, Grecia, sobre todo la Grecia clásica que conocemos, ¿no? La Atenas de Pericles, de Platón, Aristóteles, todo esto, pues Grecia era muy culta, muy intelectual y todo eso, pero al fin y al cabo era un país que, bueno, pues estaba ahí, no tenía gran trascendencia, a ver, sí tenía trascendencia, pero no era una potencia. En cambio, en época micénica, Grecia sí que era prácticamente una potencia, y de hecho se hablaba de la talasocracia, esta talasocracia que literalmente es el poder en el mar. Estaba dada porque estos griegos micénicos y de época minoica tenían unas técnicas navales muy avanzadas y por tanto podían monopolizar las mejores rutas navales que les permitían conseguir estaño. ¿Y qué importancia tiene el estaño? Pues que el estaño permite fabricar la aleación del bronce, y por tanto con este bronce conseguían las mejores armas y por consiguiente la supremacía militar, por lo que, si es cierto, aceptamos que los famosos pueblos del mar que incluso conquistaron Egipto, bueno, no conquistaron, pero bueno, pusieron bastante en jaque a Egipto, que había sido durante milenios una potencia también, pues si aceptamos que estos pueblos del mar
eran los griegos, pues tiene bastante sentido, ya que era gracias, entre otras cosas, a este bronce que hacían gracias al estaño que conseguían gracias a sus avanzadas técnicas navales. Entonces, vamos a ver en este curso principalmente estos 4 ciclos heroicos: el ciclo tebano, el ciclo de Jasón y los argonautas, el ciclo de Heracles y el ciclo troyano. Antes de terminar esta diapositiva, quiero dejar claro que estos ciclos los vamos a ver en orden cronológico. Por alguna razón, como Homero fue el que escribió la Ilíada y la Odisea, que se corresponden al ciclo troyano, y Homero es el primer rastro de literatura griega, pues por alguna razón tendemos a pensar que la guerra de Troya es lo primero que ocurrió, pero realmente la guerra de Troya es lo último que ocurrió y de hecho, como dijimos, bueno, pues la mayoría de los héroes mueren durante la guerra de Troya y los que sobreviven mueren al poco tiempo, pues normalmente volviendo a casa o inmediatamente después de volver a casa, como es el caso de, por ejemplo, Agamenón. Y bueno, hay unos poquitos, muy poquitos, como por ejemplo Odiseo, que consiguen sobrevivir más o menos, pero al fin y al cabo, y lo comentaremos cuando lleguemos a la Odisea ya es la transición entre el mundo heroico y el mundo del hierro, ¿no? El mundo normal. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que lo primero que vamos a ver es el ciclo tebano, que es el primer ciclo que tiene lugar. Luego vamos a ver el ciclo de Jasón y los argonautas, que más o menos ocurre por la época en que Heracles tiene todas sus correrías. De hecho, Heracles es uno de los argonautas, por lo que podemos decir que estos dos ciclos son más o menos contemporáneos. Y luego ya el ciclo troyano es el último, como acabo de decir. Y bueno, de hecho hay muchos héroes en el ciclo troyano que son hijos o nietos de estos argonautas. Entonces pues vemos esta sucesión de ciclos que se ordenan cronológicamente de esta forma, tal y como los he puesto en esta diapositiva. Así pues, explicado todo esto, vamos a empezar ya en el siguiente vídeo con el ciclo tebano.